En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el estudio de los hechos y las manifestaciones poderosísimas de la tercera persona de la Trinidad, es decir, del Espíritu Santo, el Paracletos, el que ha venido a nosotros para ayudarnos, para que en unión con Él, en comunión con Él, cumplamos con los deberes cristianos y sobre todo para que demos testimonio de Cristo a los pecadores. Y para que este evangelio sea comunicado de palabra y también de poder, de hechos, de sanidades y de milagros. Pedro y Juan fueron llevados entonces en presencia de los dirigentes, en presencia del concilio. Ahí estaban los sumos sacerdotes Anás y Caifás, Alejandro y otros líderes prominentes. Y estaban miembros del Sanedrín, los gobernantes del pueblo de Israel. Era notorio, el pueblo estaba contento, alabando, glorificando, exaltando al Señor por lo que se había hecho. Maravilla del Señor, cómo Dios había manifestado su poder sanando a un hombre que tenía más de 40 años, que nunca había caminado porque había nacido lisiado de sus pies. Ahora este hombre gritaba, brincaba. Este hombre estaba experimentando una liberación y un grandísimo gozo, como Dios lo había sanado. Entonces fueron a la presencia de los dirigentes y los amenazaron. Dice que Pedro les testificó que con la autoridad del nombre de Cristo y en el nombre de Jesús de Nazaret había hecho ese milagro. Y les dijo, Jesús de Nazaret es la piedra que ustedes han desechado. Ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra principal para edificar la vida del pueblo de Israel y de la iglesia. Ustedes lo mataron al autor de la vida. Ustedes los entregaron a manos de hombres pecadores. Y les testificó, les habló de Cristo, que Cristo es el Mesías, el Rey prometido que ellos habían desechado. Entonces, entre ellos hablaron y dijeron, nada podemos hacer contra estos hombres porque lo que han hecho es muy evidente. No podemos negar que han hecho un milagro. Entonces dijeron, amenacémoslos. Digámosles que ya no prediquen en el nombre de Jesucristo. Prohibámosles que prediquen. Y entonces llamaron a Pedro y Juan y les dijeron, les prohibimos que prediquen en ese nombre. Y entonces Pedro, con toda calma, con toda tranquilidad y con respeto a las autoridades, porque así lo enseña la Biblia, les dijo, juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído.
Entonces los echaron afuera. Pedro y Juan llegaron donde estaban los hermanos y les contaron a los hermanos cómo habían sido amenazados. Y puestos en libertad, dice el versículo 23 de capítulo 4, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque la gente, las naciones, los hombres están en contra de Dios, se amotinan, no quieren estar sujetos a la autoridad de Dios. Entonces dice el texto: se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su Mesías, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste con tu Santo Espíritu, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y miren lo que hicieron frente a la oposición. Ya habían recibido el Espíritu Santo y gran poder. Ya habían sido ungidos con poder para predicar el Evangelio. Pero ahora, frente a las amenazas, para no tener miedo, porque no debemos de ninguna manera tener miedo. Hoy en día, amados hermanos y hermanas, el pueblo de Dios está presa de miedo. Las conversaciones que establecen los hermanos entre sí es para hablar negatividades. Hablan de las enfermedades, hablan de las dificultades de la vida, murmuran, se quejan. Y toda esa conversación que los hermanos tienen hoy en día manifiestan temor, miedo, pánico. La iglesia se ha debilitado en su fe. Y yo pienso, amados hermanos, que mucha de esa debilidad es porque los hermanos no están experimentando la plenitud del poder del Espíritu Santo en la vida de ellos. Porque si estuviéramos llenos del poder del Espíritu, si el Espíritu controlara toda nuestra vida, de tal forma que pudiéramos decir: no vivo ya yo, mas Cristo en mí, nuestra conversación no sería una conversación de derrota, de miedo, de murmuración, de incertidumbre, sino que hablaríamos la palabra de Dios como Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces llegaron allí y se reunieron y dijeron: bueno, nos han prohibido que prediquemos en el nombre de Jesús. Y en el verso 29, vea lo que hicieron ellos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, la palabra denuedo significa fuerza y significa valentía, arrojo, audacia. Eso significa la palabra denuedo. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras que predicamos, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado de esa manera, mira el contenido de esa oración. Danos valentía.
que no tengamos miedo de las amenazas y de la oposición del diablo y de este mundo. Danos valentía, que hablemos con denuedo, con fuerza, sin temer y sin timidez alguna. Claro que para hablar con valentía y sin timidez, con denuedo, se requiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay padres de familia, mamás que no tienen miedo y timidez para hablarle a sus hijos de Cristo. Hay gente que no testifica porque tiene miedo. ¿Y qué significa eso? Que no están llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que sucedió cuando hubieron orado. El lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, me gusta esa palabra, todos porque Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué solo 2, 3, 4 o solo el pastor o solo determinado líder tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Toda la iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo. Pero la iglesia debe de orar. La iglesia debe de entregarse, consagrarse, entregarse todo al Señor, al Espíritu Santo. Debemos de orar, pasar horas orando, clamando al Señor, buscando su rostro y su poder. Y Dios oirá la oración, porque oyó la oración de ellos. Danos poder para que milagros, prodigios y sanidades se hagan en el nombre de tu Santo Hijo, Jesús. Danos el poder del Espíritu Santo, porque Dios mismo habita en nosotros. El Dios Todopoderoso habita en mí, en usted y en todos los creyentes que vivimos en este globo terráqueo. Pero tenemos que buscar ese poder. ¿Y cómo? ¿Cómo ser llenos? ¿Cómo tener poder? La oración. Aquí estaban orando. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, tenían 10 días de estar orando. Lo característico de una vida llena del Espíritu es la oración, la lectura y meditación de la palabra. Pedro le dijo a la gente que tenían un problema allí de asuntos de comida, no es justo que nosotros dejemos la oración y dejemos la palabra. Nosotros los pastores debemos de estar leyendo, estudiando, meditando, preparando enseñanzas y predicaciones. Debemos de estar en la palabra, con la palabra y con la oración en comunión con el Espíritu Santo, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y el mensaje que predicamos en el púlpito sea ciertamente vida. Como Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces hay que mantenerse lleno del Espíritu Santo. Y dice aquí que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como resultado de esa llenura, dice que hablaban con valentía, con denuedo la palabra de Dios. No se sometieron a los designios del diablo. No se sometieron a la prohibición de los religiosos que habían matado a Jesús. No se sometieron a las amenazas de aquellos que habían rechazado al Mesías. Y ante esa oposición, mayor poder de Dios. Mira sus amenazas, danos poder. No acudieron a la oficina de los derechos humanos.
para reclamar sus derechos según la Constitución. No, acudieron a Dios, al trono de Dios. Danos poder. Poder que cuando oremos hayan milagros, sanidades, prodigios, portentos, maravillas. Esto es lo que revela el libro de los Hechos. Este es el bosquejo, el perfil, el retrato de la iglesia primitiva. Y el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros, generaciones después, sepamos cómo debe de ser la iglesia actual, cómo la iglesia de hoy en día debe de tener ese poder, ese denuedo, esa valentía, cómo debemos de predicar el Evangelio. Y cómo el poder del Espíritu, si estamos llenos del Espíritu, hará que los dones que el mismo Espíritu nos ha dado se manifiesten. Entonces miraremos maravillas. Habrán prodigios, sanidades. La gente se convertirá. Habrán milagros. Porque, hermano, a la luz de las Escrituras, todos los dones que da el Espíritu Santo están vigentes. Y vea usted qué maravilla. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y alma. El egoísmo no existía. El egoísmo no existía porque el Espíritu Santo, Cristo mismo, habitaba en ellos y controlaba la vida de ellos. Dice que no había ningún necesitado y ninguno decía suyo propio nada de lo que poseía. Tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había ningún necesitado, no había entre ellos personas necesitadas, porque los que poseían heredían estas heredades, traían el precio para que hubiera comida para todos. Había una solidaridad, y eso solo lo puede producir el Espíritu Santo cuando hay una congregación llena del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Lo que el Espíritu hace. Nosotros solamente, hermanos y hermanas, instrumentos de Dios somos, pero quien predica, quien hace la obra de la evangelización, juntamente con nosotros como colaboradores de Dios, es el Espíritu Santo. Debemos de ser conscientes de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y debemos de ser conscientes de la manifestación de ese poder, ese supereminente poder de Dios en nosotros. Y eso solamente lo obtenemos teniendo íntima comunión con el Espíritu, buscando a Dios todos los días, dedicando más tiempo a la oración, a la intimidad con Dios, al estudio y escudriñamiento de la palabra de Dios. Continuaremos hablando de estas cosas porque vamos a estudiar todo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Dios le guarde, Dios le bendiga, y mi recomendación es que usted ore y sea lleno del Espíritu Santo.
Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.